también exigen libros que hay que costearlos con el mínimo salario mínimo que tienen las familias salvadoreñas. Así que por eso estamos en esta tarde, en este lugar, manifestando nuestras exigencias, pidiéndoles a los encargados de establecer el salario mínimo, que por lo menos cumplan con lo que la Constitución de la República les manda, que tienen que velar porque el salario mínimo sea lo mínimo suficiente para cubrir las vitales necesidades de los salvadoreños. Así que esa es la razón por la cual la coordinadora sindical se ha hecho presente esta tarde a este lugar para exigirle a los señores encargados del salario mínimo que tomen en cuenta en realidad el costo de la vida. Por el otro lado también estamos pidiendo al gobierno que haga un control de precios, ya que si bien es cierto, apenas se ha dicho que se va a incrementar el salario mínimo y ahora los tomates en el mercado ya están más caros. Antes de que se mencionara un incremento del salario mínimo, usted podía encontrar 20 y 30 tomates por $1 en el mercado. Ahora a lo mucho le están dando 10 tomates por $1. Implica que el costo de la vida cada vez es más caro, con solo que se diga que se esté estudiando el incremento al salario mínimo. Y por lo tanto, se hace necesario exigirle al gobierno central que regule los precios de la canasta básica y que no baste con incrementar el salario mínimo, sino que también establezca mecanismos en el que a través de la Defensoría del Consumidor se puedan regular los precios para que estos sean incrementados desconsideradamente, porque de lo contrario el mínimo incremento que podría darse al salario mínimo no sería lo suficiente para cubrir los costos de la canasta básica. Bueno, esta tarde la coordinadora sindical salvadoreña se está haciendo presente ante el Ministerio de Trabajo, ya que en unos momentos se estará recibiendo una comisión que va a plantear la propuesta de la coordinadora sindical salvadoreña para que el salario mínimo en la ciudad, la propuesta es que sean $450 en la ciudad y en la parte rural sea de $300 para el área rural. Esa es la propuesta que la coordinadora sindical salvadoreña estará llevando esta tarde ante este ministerio para que sea considerada dentro de la discusión de ese salario mínimo en El Salvador. Creemos de que el salario debe ser un salario digno, un salario que mínimamente pueda responder, hacerle frente a la crisis económica que viven los salvadoreños, tanto en la ciudad como en el campo. Los elementos, las cosas principales que una familia debe de comprar diariamente tiene que ver con el frijol, con el maíz, el arroz, el aceite para poder cocinar. Si vamos a la tienda nos encontramos que todos estos elementos importantes de la canasta básica, todo ha subido. Si vamos a comprar una tortilla, vemos que ha incrementado el precio de las tortillas. Entonces significa que económicamente la familia tiene que tiene que tener más recursos para poder absorber este incremento en los productos de la canasta básica. Es por eso que estamos planteando esa cantidad que estamos proponiendo debe ser mínimamente. Transporte y educación siguen siendo deficientes.
Además, no hay posibilidades de una vivienda digna. Mientras esto ocurre, los salarios siguen siendo estancados y en algunos casos se dan aumentos pírricos, como el último negociado que se dio en el 2013, que no cubrió las necesidades mínimas de los trabajadores. 3. Que en el país hay 5 salarios mínimos, todos diferentes, pero en algo común, que todos ellos son salarios mínimos. Este último incremento salarial del periodo pasado fue de un 4% en los 3 años, a partir del 2013 hasta el 2015. Sin embargo, los precios de los productos y servicios no son diferenciados para estos sectores. 4. Como coordinadora sindical salvadoreña exigimos lo siguiente. Primero, que se elimine la categorización de 5 salarios mínimos y que solamente hay un salario para la ciudad, que nuestra propuesta es de 450 para los sectores servicios, comercio, industria, maquila y sus diferentes sectores productivos. Y para el campo exigimos que sean 300, ingenios azucareros, beneficios de café, entre otras actividades agrícolas. Asimismo, exigimos que el gobierno acompañe con medidas de control de precios a los productos y a los servicios. Nos referimos a lo siguiente: medicamentos, energía eléctrica, granos básicos, telefonía, transporte, vivienda, salud, educación, agua, entre otros, por medio de las instancias gubernamentales correspondientes: el Ministerio de Economía, ANDA, la CIGEP, el Ministerio de Trabajo, el BMC, el ADNM, la DPC y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, entre otras. 5. El apoyo del gobierno a la micro y pequeña empresa con un régimen de incentivos fiscales para paliar el impacto que puede tener el aumento del salario mínimo, equivalente al régimen que se le da a la zona franca. A esto nos referimos, puesto que esto representa el 99% del sector productivo. Nos referimos a la pequeña empresa. 5. 6. Que el gobierno de El Salvador ha violado lo que ha ratificado en el convenio 131 de la OIT, firmado en 1979, en relación al derecho de los trabajadores a un salario digno. De la misma forma, ha incumplido el artículo 37 de la Constitución con respecto a la protección del trabajo como función social. También el artículo 38 en cuanto a la igualación del salario sin discriminación. A igual trabajo, igual salario. En este mismo artículo se establece que para fijar el salario se atenderá sobre todo el alto costo de la vida y debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales del hogar del trabajador en el orden material, moral y cultural. Todo lo anterior para nosotros solo ha quedado en papel, ya que las condiciones de vida de la clase trabajadora, en lugar de mejorar, han ido empeorando. Por un salario digno para la clase trabajadora, por una política de control de precios de la canasta básica y por el respeto a los derechos de la clase trabajadora. Miércoles 20 de enero de 2020. ¡Que viva la clase trabajadora! ¡Que viva la coordinadora sindical salvadoreña! Todos fuimos testigos el día de ayer en una entrevista que se le hizo al señor Dabur de ANET, que él dijo que la mayoría de empresas está pagando $430 mensuales, lo cual es una farsa. El campesino en nuestro país gana $56 quincenales y la maquila paga el salario mínimo, pero cuando llega al súper a comprar la bolsa de leche se la dan al mismo precio al campesino que al de la maquila. Por lo tanto, exigimos a este gobierno, exigimos al poder del capitalismo en este país que comparta un poco los millones los cuales están acaparando. ¿Cómo es posible que en este periodo de 6 años de gobierno hayan nacido 160 millonarios y los trabajadores estén muriendo de deficiencia renal y hambre?